Hechos capítulo 2, versículo 41. Vamos a leer la palabra de Dios, hermanos, y podamos aprender, ser edificados esta mañana con la palabra de Dios. No deje que nadie le quite la atención a lo más importante, que es la palabra de Dios. Vamos a continuar con este quinto distintivo bautista, Hechos 2:41. ¿Lo tiene, hermano? Póngase en pie y vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios y oramos para que Dios nos permita crecer y poder tener siempre reuniones, como dicen las escrituras, decentemente y con orden. Amén. Vamos a hacer lectura de la Biblia. ¿Lo tiene ahí, hermanos? Y vamos a atender este aspecto. Hoy lo vamos a concluir con la ayuda del Señor. Dice la Biblia: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Nuevamente todos, a ver, vamos todos a decirlo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, estamos estudiando acerca de los distintivos bautistas. Ya hemos hablado acerca de lo que es los distintivos bautistas, y es lo que nos hace diferentes. Es lo que inclusive la Biblia dice que la iglesia es diferente. La palabra diferente es una explicación de la palabra santo, separado, diferente. Claro, los cristianos somos diferentes por cuanto Dios nos ha apartado, Dios nos ha dado un nuevo corazón y Dios nos ha dado una nueva vida. Por lo tanto, somos diferentes. Hoy en día, debido a la falsa doctrina, a los falsos evangelios que están predicando, casi no se ve diferencia entre un supuesto cristiano y un mundano. A veces se ven iguales. Y ustedes tuvieron una experiencia esta mañana. Qué tristeza eso, hermano. No son cristianos. La Biblia dice que la apariencia de su rostro testifica contra ellos. Es evidente, no podemos. Algunos dirán, pero es que usted no mira el corazón. No, no miramos el corazón, pero miramos lo que sale de ese corazón. Amén, hermanos. Es evidente porque nuestro Dios, el Dios de paz, Él nos santifica por completo. Él nos santifica, dice la Biblia, espíritu, alma y cuerpo. Es algo que es muy evidente, está escrito en 1 Tesalonicenses 5:23. Si Él ha santificado mi espíritu, por obvias razones mi alma, o sea mi mente. Y si eso ocurrió, pues se va a ver en el cuerpo. Es evidente que hay una nueva criatura. Amén, hermanos, y es una bendición entender sobre esto. Entonces somos diferentes, y una de las distintivos que tenemos nosotros los bautistas es que creemos que la iglesia es formada con miembros que son salvos y bautizados. ¿Miembros qué? Salvos y bautizados. De eso vamos a continuar hablando hoy. El quinto distintivo, y si usted se da cuenta, se está armando una palabra, ¿no? Dijimos, la primer distintivo, nosotros creemos que la base y la autoridad para nosotros es la Biblia, nada más que la Biblia. No creemos en ninguna opinión humana, en nada, solamente la Biblia. Número dos, queremos en la autonomía de la iglesia local, decir que no hay ninguna forma de gobierno externo. No somos una iglesia hija de otra iglesia, no tenemos un papa o un sacerdote o un grupo de personas que nos gobierne. Creemos que tenemos una sola cabeza que se llama el Señor Jesucristo, nadie más. Y tercero, creemos únicamente en dos ordenanzas, que son bautismo y cena del Señor. Eso ya lo miramos. Y número cuatro, creemos que todo creyente es sacerdote, es decir, que toda persona que ha sido salva puede acercarse directamente a Dios a través del mediador que se llama nuestro Señor Jesucristo, que no necesitamos mediadores, ni curas, ni papas, ni pastores, ni nada de eso para acercarnos a Dios, sino que creemos lo que dice Apocalipsis, que Él nos hizo reyes y sacerdotes. Y número 5, que es lo que estamos atendiendo hoy, iglesia cuyos miembros son salvos y bautizados. Y ahí se está formando una palabra. ¿Cuál es la palabra? Bautista. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu bendita palabra. Gracias por los hermanos que han llegado.
Permítenos amarles, Señor, y poderles ser de bendición esta mañana a través del estudio de la Biblia. Gracias por cada niño que has traído. Cuánto te ruego, por favor, que los bendigas, que uses a cada maestro y a cada maestra para impartir hoy tu palabra con temor. Señor, que podamos ver niños salvos, niños transformados. Nuestro anhelo es que estos niños no vayan, Señor, a la delincuencia, no vayan a las drogas, no vayan a la rebeldía, Señor, como se ve hoy en día en la juventud. Señor, que podamos ver una juventud diferente, una juventud que te ama, una juventud alejada del mundo, de las filosofías y huecas sutilezas que solamente quieren destruir la humanidad. Permítenos, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, trazar la Biblia para el beneficio de mis hermanos. Señor, que podamos ser edificados en este día, que podamos salir, Señor, transformados con un deseo de conocerte más, de amarte más, de servirte más. Señor, te damos toda la gloria, Señor, y toda la honra. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo. Amén. Puede sentarse. Estuvimos estudiando entonces la iglesia cuyos miembros son salvos y bautizados. La palabra iglesia es la palabra eclesía. Es una palabra transliterada. No encontraron una palabra en el castellano para referirse a la palabra iglesia o eclesía, y por eso quedó transliterada. Del griego se pasó al castellano casi igual, eclesía, por eso la palabra iglesia. Iglesia no es una construcción, no, iglesia es la palabra llamados a estar fuera, eclesía, llamados fuera. ¿Fuera de qué? Fuera de ese sistema mundano. Dios nos sacó, Él nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:13 creo que lo dice. Él nos sacó de ese sistema en el momento de la salvación, una vez que el Espíritu Santo vino y nos selló. Él nos ha librado, nos sacó. Esa palabra librado es la misma palabra rescate. Él nos sacó de ese sistema. Por eso el cristiano, aunque está en el mundo, no es del mundo. ¿Qué es el mundo? El mundo es el sistema de antivalores gobernado por el diablo. Es ese deseo de la carne, según 1 Juan 2:15 y 16. Ese deseo de pecar, ese deseo de los ojos, ese deseo incontrolable de tener cosas de este mundo, de la vanagloria de la vida. Es ese deseo incontrolado de ser como el mundo es. Por eso vemos personas que son una imitación de los protagonistas de este mundo, homosexuales, pecadores, con tatuajes, con piercing. Eso Dios nos sacó de ese sistema en el momento de que usted reconoció que era pecador, reconoció que por la paga del pecado es muerte, iba camino al infierno, pero entendió por la obra del Espíritu Santo que Dios nos ama y que Él lo demostró enviando a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Usted se arrepintió, es decir, arrepentirse es creer lo que Dios dice. Esto es arrepentirse. Alguna vez le pregunté a alguien que si sabía cómo ir al cielo, y él dijo: sí, tengo que arrepentirme. Yo le dije: bueno, va por buen camino, pero ¿qué es arrepentirse? Y esa persona me dijo: arrepentirme es arrepentirme de los pecados. Y él no dijo nada porque no sabe qué es arrepentimiento. Un montón de personas van camino al infierno sin saber qué es un arrepentimiento. El arrepentimiento es la obra que Dios hace cuando se predica el evangelio y el Espíritu Santo convence a ese hombre de pecado, de justicia, de juicio, en base en Juan 16:8. Y esa persona sabe, nadie le está obligando a creer, él está creyendo por convicción propia. Él sabe que si muere en ese momento va a ir al infierno por la eternidad. El Espíritu Santo le da convicción que el infierno es eterno y que no va a poder salir de ahí. Dios produce temor y él tiene que decir: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la Biblia le contesta: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y esa persona se arrepiente, cree en Cristo. En ese momento el Espíritu Santo le sella. Efesios 1:13 y 14. En ese momento el Espíritu Santo entra en él. 1 Corintios 3:16, 6:19. El Espíritu Santo mora en ese cristiano y ahora ese poder, esa obra salvadora lo saca de ese sistema llamado mundo. Eso se llama iglesia. La iglesia es conformada por personas que han pasado de muerte a vida, que han abierto sus ojos, que han pasado, como dice Hechos 28, de la potestad de las tinieblas a la luz.
Entonces, de la potestad de Satanás a Dios, que se han convertido, que han tenido una experiencia en su salvación, y entonces ellos hacen parte de la iglesia. Eso es una iglesia. La palabra iglesia aparece 115 veces en el Nuevo Testamento y se ve, como dijimos, como una asamblea. Se ve también como la palabra iglesia, como un aspecto de una familia y en un aspecto también celestial. Cuando la iglesia esté reunida en el cielo, mire, creemos en dos grupos, es una sola iglesia, hermano. El Cristo compró con su sangre la iglesia. Es decir, todas las personas desde los tiempos de Cristo hasta el último que va a ser arrebatado, en cualquier momento sonará trompeta, porque sonará trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que hubiéramos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos, dice la Biblia, la carta a los tesalonicenses, y recibiremos al Señor en el aire, y allí estaremos siempre con el Señor. Esa es la iglesia de Cristo. Una vez que la iglesia sea arrebatada, ¿van a haber salvos después de eso? Sí van a ser salvos, pero no van a ser parte de la iglesia. La iglesia se conoce también como el cuerpo de Cristo, se conoce como la novia de Cristo, que cuando sea arrebatada vamos a tener las bodas del Cordero allí en esos 7 años que vamos a estar en el cielo, mientras en la tierra van a haber 7 años de gran tribulación. Pero la iglesia, entonces, hay un pueblo militante, son los que estamos aquí vivos, pero hay una iglesia militante y una iglesia triunfante. ¿Quién es la iglesia triunfante? Todos los que han muerto en Cristo, desde los apóstoles, todos los 120 que estaban en el aposento alto, luego los 3,000, los 5,000 y todos los que han sido salvos y se murieron hasta el día de hoy. Ellos son la iglesia triunfante. ¿En dónde está? En el cielo. Eso es lo que dice Efesios 5:27. Estamos estudiando el título Iglesia cuyos miembros son salvos y bautizados. Busque su Biblia en Efesios capítulo 5, en el versículo número 27, y ahí está la iglesia en un aspecto celestial. Ya miramos la iglesia en un aspecto de familia, ¿recuerda, hermanos? En la clase pasada, pero hoy vamos a seguir avanzando con este estudio. Efesios capítulo 5, versículo 27, dice la palabra de Dios, refiriéndose a la iglesia, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. Allí la Biblia llama una iglesia gloriosa, es un aspecto celestial, es una asamblea celestial que será convocada y congregada en el cielo después del arrebatamiento de los creyentes. ¿Qué pasa con un creyente cuando muere? Según Filipenses 1:21, tiene ganancia, está en la presencia de Cristo. Su alma, su espíritu, su parte espiritual está con Cristo, y dice Pablo, el cual es muchísimo mejor. Su cuerpo quedó aquí en la tierra. ¿Amén? ¿Qué pasa con una persona que murió sin Cristo? Está en el infierno. ¿Hasta cuándo? Bueno, en el infierno hasta el juicio del trono blanco, Apocalipsis 20:11. Allí van a salir las almas, la parte espiritual de los que están en el infierno, y van a agarrar un cuerpo para ser juzgados en el trono blanco, y luego esas personas van a ser echadas en otro lugar que se llama el lago que arde con fuego y azufre, y será allí en la muerte segunda. La diferencia entre el infierno y el lago de fuego es que en el infierno está solamente la parte espiritual, el alma, pero en el lago de fuego va a estar el cuerpo y el alma, y serán allí atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahora, hablando de la iglesia triunfante. ¿Quién es la iglesia triunfante? Todos los que han sido muertos siendo cristianos. Ahí está su familiar que fue salvo. Ahora, esto es cruel, pero la verdad. Cualquier familiar que usted tenga que haya muerto sin Cristo está hoy en el infierno por la eternidad. Eso es lo que relata Lucas 16. Este hombre del infierno dijo: Padre Abraham, envía a Lázaro para que moje su punta en su dedo en agua. Envía a Lázaro para que moje mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama.
Lucas 16. Por eso cuando venga a una escuela dominical, tráigase un cuaderno y apunte, hermanos. Por eso cuando usted envía a sus hijos a una escuela dominical, a la escuela, le compra un libro, le compra su cuaderno, le compra sus lápices, etcétera. Y usted viene a una escuela dominical y no trae ni Biblia. Necesita aprender la Biblia. Por eso una iglesia bíblica, que son escasas, usted debe aprovechar y venir y apuntar, absorber, y usted llega en su casa y se da cuenta. Este hombre allí en el infierno dijo: Padre, te ruego que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que ellos no vengan a este lugar de ¿qué? De tormento. ¿Dónde está eso? Apúntelo ahí, hermano. Está en Lucas 16, 26 al 28. Lucas 16, 26 al 28. Esta persona está en el infierno por toda la eternidad, pero los cristianos están en el cielo con Cristo, y en el arrebatamiento esos cristianos van a recibir un cuerpo. Por eso dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Busque su Biblia entonces en 1 Tesalonicenses capítulo 4, en el versículo 13 en adelante. Primera a los Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13. Ahí dice lo que estoy enseñando. Los que conocen la Biblia saben esto, pero pues vamos a estudiar. Primera Tesalonicenses, Nuevo Testamento, capítulo 4, el número grande, el versículo 13, el número pequeño. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Es un eufemismo refiriéndose a los cristianos que han muerto. Es un eufemismo, es una figura para dar a entender, darle un nombre bonito a algo feo. Un cristiano se murió, y hay dolor cuando un cristiano se muere, pero Dios dice: está durmiendo. Habla de el estado de descanso, de salvación, de vida eterna que Dios le ha dado a este cristiano. Si usted muere y tiene a Cristo en su corazón, usted no va a ir al infierno. Ya no hay condenación para el que está en Cristo. La pregunta es: ¿tiene usted a Cristo? Porque el que tiene a Cristo tiene la vida, y el que no tiene a Cristo no tiene la vida. 1 Juan 5:12. Si usted tiene a Cristo, tiene la seguridad de su salvación y va a ir al cielo a encontrarse con Cristo. Versículo 14, estamos en 1 Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió, ¿cuántos creen esto? Y resucitó. Si usted no cree esto, no es salvo y va camino al infierno. El que cree es salvo y el que no cree es condenado. Juan 3:18. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Él los traerá. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Vamos a leerlo. Versículo 15. Leamos todos. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Por qué? Ahí lo dice el versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso es la iglesia triunfante. Todos los cristianos, ahí puedo ver a mi abuelo, a mis abuelas resucitando ahí. Ahí van a estar. Lo interesante, y es un paréntesis pequeño, déjenme hacer ese paréntesis. Según Filipenses 3:20 y 21, vamos a recibir el cuerpo semejante al del Señor. Y algunos comentaristas han dicho, y yo creo que por ahí también es que todos los que van a resucitar de una edad de 33 años, porque va a ser el cuerpo que tenía Cristo cuando resucitó. Dice ahí, dice que resucitarán primero. Interesante eso, ¿no, hermano? Usted que está enfermo, que tiene todos los problemas de salud, si usted muere, bueno, su cuerpo va a quedar aquí, de polvo eres, a polvo volverás, Génesis 3:19. Pero lo interesante es que cuando Cristo venga por su iglesia, usted va a resucitar, hermano, con un cuerpo glorificado, un cuerpo perfecto, un cuerpo sano. Si usted perdió el dedo, el ojo, le va a salir, y yo creo que el pelo también nos va a salir, claro, porque la calvicie no es algo normal, ¿cierto? No es algo normal, es una enfermedad que se llama, bueno, tiene que ver ahí con un problema, ¿no? Entonces vamos a tener un cuerpo perfecto. Hermano, la salvación es una delicia, es una bendición. Si usted no ha recibido a Cristo, usted está perdiendo mucho.
demasiado. Estaba hablando con un ateo, que un ateo no existe. Yo cada vez que quiero hacer caer a un ateo le pregunto esto: o sea que usted no cree en Dios. No, yo no creo que Dios, yo no creo que Dios exista. Y le dije: ¿y desde cuándo usted no cree? Y ahí está la trampita. No, la verdad es que a mí me ofendieron en una iglesia y yo dejé de creer en el Señor. Sí cree. Lo que pasa es que está ofendido con alguien y tiene mucho pecado. Salmo 14 dice el necio en su corazón: no Dios. En la versión de los 70, la Septuaginta, la palabra griega es ateos, no Dios. Es la palabra ahí, no Dios. No es que ellos no creen en Dios, es que no quieren a Dios, es diferente. Y una persona que no cree en Dios es evidente, es algo necio, porque, hermano, Dios es real. Estaba hablando con él y él me dijo: yo no creo que Dios exista. Y le dije: mire, le voy a hacer una pregunta. Supongamos que usted tiene razón, Dios no existe. La pregunta es: ¿yo qué pierdo? Soy pastor, soy cristiano, soy salvo. ¿Qué pierdo yo? Dios me dio una esposa maravillosa, me dio 2 hijos espectaculares, me dio una Biblia que he aprendido, ha transformado mi vida, me ha dado el privilegio de pastorear una iglesia bella, ver montones de gente ser transformados, jóvenes que han salido de las drogas, de mujeres de prostitución, de la inmoralidad, ver una cantidad, ver otra iglesia floreciendo allá afuera, ver misioneros por todo el mundo, viendo gente salva. Supongamos que Dios no exista, ¿qué perdí? Nada, solamente ganado. La pregunta es, pongámosla de la otra: ¿y qué si Dios existe? ¿Qué pierde usted? La eternidad. Va a estar en el infierno por la eternidad. Entonces, supongamos que al final de los días Dios no existe, ya ganamos, pero eso no es lógico. Pero este hombre se va a arriesgar a no creer en Cristo simplemente porque alguien lo ofendió, porque Dios Dios de una manera, Él nos ama, Él envió a su Hijo a morir en la cruz. Sí, hay gente que en el nombre de Dios nos ofende, nos maltrata. Bueno, eso es normal en un mundo caído, en un mundo pecador, en un mundo blasfemo, en un mundo que dice la Biblia en Romanos 1:30, aborrece a Dios. Eso es algo normal, algo natural. Pero Dios es hermoso. De tal manera amó Dios al mundo, de tal manera. Juan no tuvo otra palabra para describir el amor de Dios. Dijo: de tal manera, ahí el versículo central de la Biblia, Juan 3:16, que dio a su Hijo unigénito. ¿Habrá un Dios tan hermoso como Él? ¿Habrá alguien mejor como nuestro Dios, hermano? Es un Dios precioso. ¿Cómo va a dar a su Hijo para que lo mate en una cruz, para salvar a este vil pecador, para salvarlo a usted y a mí? Alabado sea el nombre de nuestro Dios, hermano. No hay otro como Él. Si usted le recibe, hermano, va a tener muchos privilegios. Hay personas que uno se le acerca con un folleto o se le acerca a invitarlo a la iglesia y ellos: ay no, como si le estuviéramos haciendo daño. Supiera el bien, hermano. Yo le doy gracias a Dios que hace 21 años ese hombre me predicó a mí el evangelio. Yo le doy gracias a Dios, me hizo muy bien, mucho bien, hermano. O qué bien hay en las cantinas: hígado con cirrosis. Qué bien hay en el cigarro: cáncer en los pulmones, sin neuronas, no puede pensar. Inmoralidades, fornicaciones, adulterios, enfermedades venéreas, hijos no deseados, abortos. ¿Qué hay en el mundo? No hay muerte, no hay robo, no hay destrucción. Pero ¿qué hay en Cristo? No hay vida y vida en abundancia. Esa es la iglesia, hermanos. La iglesia es un beneficio, somos parte de esa iglesia. Y dice aquí en el versículo 16, 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es la iglesia triunfante. La iglesia militante, versículo 17, luego nosotros, ¿qué dice ahí? Los que vivimos, los que habremos quedado, seremos, ¿qué dice? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esa es la iglesia
militante. Esa es la iglesia, hermano, la iglesia en un aspecto celestial. Pero ahora tenemos que ver la iglesia en un aspecto local. El uso normal de iglesia como una congregación local de salvos se usa en este sentido 90 veces en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, la iglesia de Jerusalén, ahí en Hechos capítulo 2, la iglesia de Corinto, 1 Corintios 1:1, las iglesias de Galacia, Gálatas 1:1, la iglesia local aparece en ese sentido, la congregación. Cristo dijo en Mateo 18, creo que es Mateo 18, del versículo 15 en adelante, y ya lo miramos en un aspecto como una familia, ¿recuerda? Una familia. Si tu hermano peque contra ti, de Mateo 18:15, ¿qué hay que hacer? Bueno, ve y repréndele estando con él solos. Eso ya lo atendimos en la clase pasada. Solos. Hermanos, si Santiago dice, muchos ofendemos muchas veces. Ofendemos muchas veces, Santiago 3, ¿no? Pero uno no se da cuenta cuando ofende, generalmente en los matrimonios. Y los matrimonios que son recién casados, amén, hermanos, se ofende muchas veces y no se da cuenta. Qué bueno que Dios nos da este principio. Si tu hermano peca contra ti, ¿quién es el que se va a dar cuenta que se ofendió? No fue el que ofende, sino el ofendido. Pero el ofendido tiene muchas cosas ahí. No nos vamos a meter, eso no es nuestro tema hoy. Pero el ofendido muchas veces se ofende porque es niño, porque es inmaduro, porque es egoísta. Por eso el que se ofende tiene que ir sola, no se ponga a regar el chisme. Ay, es que me hicieron, pobrecito, dígale pobrecito, el nené, llorón. No sea llorón, hermano, madure. Amén. Hay que madurar. La Biblia habla de los inmaduros, de los bebés, que son los que hacen contiendas en las iglesias. Pablo dice que él hablaba a los cristianos de Corinto como no como a espirituales, sino como a carnales, porque dice, los di a beber leche y no viandas porque no son capaces. Entonces, volviendo a esto, si alguien es ofendido, tiene que ir al hermano y arreglar ese problema. Versículo 16 de Mateo 18, mas si no hiere o toma contigo 2 o 3, para que en boca de 2 testigos conste toda palabra. Versículo 17, si no lo hiere a ellos, dilo a quién, a la iglesia. Entonces aquí da la idea no solamente de una familia, sino que da una idea de un aspecto local. Dilo a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Obviamente cuando hay membresía. Yo le animo a que usted tome membresía de esta iglesia, hermano. Si no sabe qué es la membresía, ya enseguida voy a explicar qué es la membresía. ¿Qué enseña? Ya miramos qué significa la palabra eclesía, ¿no? O la palabra iglesia. Miramos que es llamados a estar fuera, da la idea de una asamblea, da la idea de un aspecto familiar, un aspecto celestial y un aspecto local. Amén. Pero ahora vamos a ver qué enseña la Biblia acerca de la membresía de la iglesia local. Ahora, hay una membresía inmediata en Efesios capítulo 5, en el versículo número 30. Mira ahí esto, Efesios 5:30. Esta es la palabra miembro. Sí, es una figura que la Biblia nos da para entender claramente lo que es una iglesia. La iglesia es un cuerpo, es como un cuerpo, y cada persona, cada cristiano es un miembro. Y dice aquí, cuando somos salvos, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Porque somos miembros de su cuerpo, mire, de su carne y de sus huesos. Está hablando de la membresía. Ahora, hay 3 pasos bíblicos hacia la membresía, y es el tema central de la escuela dominical. ¿Qué estamos estudiando? La iglesia cuyos miembros son salvos y bautizados. Y volvemos a nuestro texto. A ver, ¿quién se aprendió el texto Hechos 2:41 esta mañana? Levante su mano nomás. A ver, hermano Jorge Iván Ospina, ¿cuál es el versículo? Muy bien. Así que los que recibieron su palabra, número 1, número 2, fueron bautizados, número 3, se añadieron. Son los 3 verbos que aparecen aquí, y esos 3 verbos son exactamente los 3 pasos bíblicos hacia la membresía.
En el día del Pentecostés, cuando los 3000 se convirtieron al Señor, se añadieron a la iglesia de Jerusalén. Y aquí en este versículo que estamos estudiando el día de hoy, vemos 3 pasos que le condujeron de la perdición a la identificación con Cristo y con su iglesia. Nadie sanamente, hablando en un sentido sano, doctrinalmente hablando, podrá vivir una vida cristiana correctamente alejado de una iglesia local. No puede crecer, y eso lo estábamos estudiando ayer con los hermanos que vienen al culto de los sábados de 10:30 de la mañana. Es que para poder crecer espiritualmente necesitamos tener, ya dijimos, una comunión, una relación con la Biblia, con la oración, pero con la iglesia. Deme un cristiano que se congrega de vez en cuando por allá, cada vez que tiene problemas, cada vez que tiene deudas, cada vez que pelea con la esposa o la hermana con el esposo, y se acuerdan que hay Dios y vienen a la iglesia. Ay, Señor, ayúdame. Es un cristiano que nunca va a crecer, nunca va a avanzar, que nunca va a madurar. Vemos cristianos constantes, firmes en la iglesia local, en la congregación, y vamos a ver cristianos más fuertes, su familia más sólida. Por lo tanto, sus hijos van a crecer en el temor de Dios. Va a haber una diferencia. Pero cuando descuidamos la iglesia local, pues va a haber ese problema. Entonces, lo primero que vemos en estos 3 pasos bíblicos hacia la membresía, en primera instancia, vemos la palabra los que recibieron, o la frase, los que recibieron ¿qué? Su palabra. Esa palabra recibieron, está vinculada directamente con, por ejemplo, Juan 1:12. A todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre. Entonces, el primer aspecto o el primer paso bíblico hacia la membresía, número 1, es la salvación, hermano. La salvación. Hay un peligro en las denominaciones, en las religiones, en las sectas, es que aceptan en su membresía a personas no salvas. Y ellos, como dice Judas allí en su carta, dice que ellos son los sensuales, los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen el Espíritu. Por eso, cada iglesia debe ser consciente de la necesidad de aceptar dentro de la lista de su membresía a gente que ha sido salva. ¿Y cómo sabemos? Bueno, es muy difícil. No podemos juzgar si eso no es, pero hay algunos parámetros que se pueden llevar. Cristo dijo: guardaos de los falsos profetas que vienen entre vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y Él dice: bueno, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso puede un árbol bueno dar malos frutos? Una pregunta retórica. No. ¿O un árbol malo dar buenos frutos? No. Y vuelvo, dice: así que por sus frutos los conoceréis. Juan, en 1 Juan 4 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Yo veo gente muy amable que viene a la iglesia, pero yo no lo conozco, más si vienen de otra iglesia y por ejemplo, y eso lo vamos a estudiar también, otra forma de recibir membresía es con carta. Pero si vemos que el pastor de este individuo no le da una carta, yo tengo mucho que pensar de esa persona. ¿Y qué tengo que hacer? Lo que me dice 1 Juan 4:1, probad los espíritus. En el Antiguo Testamento había un hombre que se llamaba el copero. ¿Se acuerda? Nehemías era un copero, habían varios coperos. Faraón tenía copero, ¿recuerda? ¿Y qué hacía el copero? Recuerda, hermanos, que los reyes eran muy amenazados, eran muy odiados a la vez, y gente quería matarlos. Y en esa época la mejor forma de matarlos era envenenados. ¿Qué hacía el copero? El copero tenía que probar, examinar el vino o lo que comía o lo que iba a comer el rey antes de. Generalmente, según viendo o leyendo y mirando algunos documentales, el copero andaba con un mico o con un animal, y si el mico se moría, pues graves. Aquí no tenemos micos, hermano, para probar eso. Entonces él tenía que probar para certificar que la comida que le estaban dando al rey era buena, para no matar al rey. Entonces, de la misma manera, esa misma idea aparece ahí. Busquemos 1 Juan 4, ya que nos introducimos en esta temática, podamos examinar estos textos. ¿Cómo podemos saber eso? Bueno, 1 Juan 4:1
el mismo que dijo en su evangelio según Juan, dijo: crea en el Mesías, el que cree en el Hijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, el que no cree. Pero acá anima a no creer a cualquiera. Tenemos que tener mucho cuidado. Hoy en día, hermanos, tengan mucho cuidado. Eso lo voy a atender esta tarde. Venga, esta tarde a las 5 de la tarde vamos a estudiar acerca de las características de la apostasía. ¿Qué es apostasía, pastor? ¿Con qué se come eso? Venga en la tarde y le explico. Y más que todo es acerca de las falsas doctrinas que se están de alguna manera entregando por las redes sociales, cuando usted ni siquiera conoce a ese individuo que está detrás de esa cámara. Por eso la Biblia habla de iglesia local, donde usted pueda verificar, conocer personalmente al pastor, su familia, sus hijos. Hermanos, recuerde que el pastor tiene pies de barro, pero también tiene requisitos que cumplir, según 1 Corintios capítulo 3, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7. Aquí en 1 Juan 4:1 dice: amados, no creáis ¿a qué? A todo espíritu. Yo soy cristiano. Mire, pastor, es que yo soy un tremendo. No creáis a eso. Una hermana, como les comenté, una hermana de nuestra iglesia se fue, creo que volvió, no la veo hoy, pero ella ha estado viniendo. Y contaba a la hermana que no había vuelto a la iglesia, a esta iglesia. ¿Y por qué, hermana? No, es que una hermanita de su iglesia fue a mi casa y muy amable, se ganó mi confianza y me estafó y me robó. ¿Cómo se llamaba esa señora? Porque obviamente no es una cristiana. Recuerde, por sus frutos los conoceréis. No puede el árbol bueno dar malos frutos. Eso, robar y estafar a una persona, ¿es un buen fruto o un mal fruto? Y un mal fruto es de un árbol malo. Es lo que Cristo advirtió allí en Mateo 7:15 hasta el 21, hasta el 20. Entonces yo dije: mire, hermana, quiero enseñarle algo. No todos los que vienen a nuestra iglesia son cristianos. Por eso hasta los bolsos los hermanos tienen que a veces cuidarlos, porque se le han robado los celulares. Mucha gente viene a nuestra iglesia. Tenemos una lista de membresía que nosotros, o como pastor, es mi responsabilidad orar todas las semanas por esa lista. Por esa lista, yo tengo mi lista, yo oro por esas familias. Por eso, pase de ser un simple asistente de esta iglesia a ser un miembro. Hay mayores beneficios. Eso es lo que vamos a atender. Ya creo que hoy no alcanzo a atender esto, pero denme paciencia porque quiero enseñar bien esto. Hermanos, tengan paciencia y vamos a seguir estudiando. Entonces, no todo, y Cristo lo enseñó en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Usted va a encontrar allá afuera una cantidad. Ustedes mismos se dieron cuenta esta semana, gente que predicadores y ni salvos eran. Ni salvos eran. Es lo que dice Pedro también allí, que así como hubo falsos profetas entre el pueblo, habrá falsos maestros entre vosotros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. La palabra ahí era que los hubiera podido haber rescatado, porque ellos negaron al Señor. Y el único pecado por el cual una persona va al infierno es por rechazar, por negar a Cristo. Ellos, ¿cuál es su Dios? Ahí mismo lo dice, 2 de Pedro 2 y también 1 de Pedro 2, y también Judas lo enseña. Dice que su Dios son sus propios vientres. Dice que por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Esas iglesias que desde que usted entra le van a hablar de ¿qué? De dinero, pero no le hablan de Cristo, no le hablan de su pecado, no le hablan de la salvación, no le hablan de la santidad, solamente le hablan de ¿qué? Y Dios dice en 1 Timoteo 6, 3, 4 y 5, ahí dice que si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, nada sabe, está envanecido del ira en cuanto contiendas de palabras, las cuales nacen envidias, pleitos, contiendas. Y dice hombres privados de la verdad. Y dice que toman la piedad como fuente de ganancia. Y hay un mandamiento: apártate de los tales. Es evidente y claro la enseñanza bíblica que muchos no quieren asimilar y quieren seguir siendo engañados. Mire, hermano, usted no debe ir a una iglesia donde le hablen lo que usted quiere oír. Usted necesita ir a una iglesia donde le hablen lo que usted necesita oír. Pablo lo advierte a Timoteo y le dice: mire,
predica la palabra, insta a tiempo, fuera de tiempo, reprende, redarguye, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Dice que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y mire, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esas fábulas que Dios me dice, que anoche me soñé, que esto que Dios te dice, varón, eso es basura. Eso son fábulas. Eso está en 2 Timoteo 4:1. Pero lo que usted y yo necesitamos es lo que dice Pedro. Tenemos la palabra profética más segura, es la Biblia, hermanos, la cual hacéis bien estar atentos, atentos como antorcha que alumbra lugar oscuro. Esta es la inerrante, infalible, poderosa palabra de Dios, hermano. Debe dejar de escuchar basura, hermano, y buscar una iglesia donde le enseñen la palabra de Dios, las escrituras. Y por supuesto, esta iglesia está dispuesta a ayudarle con la palabra de Dios. No prometemos consentirle su pecado, no, hermano. Le prometemos enseñarle la Biblia. Claro, mucha gente viene diciendo y haciendo, y yo digo, ¿qué, hermano, con la experiencia que hemos tenido, qué garantía me da que este o este individuo que llega diciendo que es cristiano? ¿Qué? No, dice, probad los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? Ahí lo dice en nuestro texto, 1 Juan 4:1. ¿Por qué? Porque muchos, ¿cuántos? Muchos falsos. ¿Qué es un falso? Algo que se parece y no es. ¿A cuántos han recibido, les han metido billetes falsos? A mí, ¿a quién no? Sobre todo cuando es verdecito, peor, ¿no? Qué dolor. O compra usted un artículo que le prometen que es original y luego se da cuenta y va por la calle corriendo y le quedó la suela por ahí. Tiene que tener mucho cuidado. Eso es una ilustración clara para falsos cristianos hoy en día. Ahora, es fácil, un cristiano se conoce, hermano, porque persevera, no importa las buenas y las malas, siempre va a estar ahí. Casi los lobos rapaces, y eso lo hablamos en la tarde, y los apóstatas no pueden resistir una presión. Pues me voy, bye. Amén, hermano. Pues me quedo, bienvenido, amén, hermano. Usted y yo no somos nada sin Dios, pero Dios sigue siendo Dios. Amén, hermano. Todos somos importantes. Y qué triste, uno en la carne, en la humanidad le da dolor que la gente se vaya a la iglesia. Pero hemos estudiado el domingo hoy en la tarde acerca de la realidad de la apostasía. Y entre más se acerca la llegada de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia, la apostasía aumentará. Venga esta tarde y estudiamos acerca de eso. Vamos a hablar un poco de profecía, de escatología esta tarde, enfocándolo a la apostasía. Venga esta tarde también, invite a alguien. Entonces, el primer paso hacia la membresía, dijimos, es la salvación. Los que recibieron su palabra. Y nadie va a recibir si alguien no da. O sea que hay que ganar almas, ¿o no, hermano? Hay que predicar el evangelio. Qué bendición predicar el evangelio. Los que recibieron su palabra. Claro, la estructura aquí de esta declaración dice: los que recibieron su palabra, es decir, los que creyeron en el evangelio que predicó Pedro. ¿Lo vio? Ahí en Hechos capítulo 2, ahí es nuestro texto, de los versículos anteriores, Pedro está predicando el evangelio. Él les está diciendo que Cristo murió por ellos en la cruz. En Hechos capítulo 2, por ejemplo, en el versículo 36, Pedro está predicando, lleno del Espíritu Santo, está predicando a una audiencia de judíos, de israelitas. Y él le dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron. La palabra aflicción, una evidencia de un arrepentimiento de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Estaban listos para ser salvos. Pedro les dijo, ¿qué les dijo? Arrepiéntase, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y ellos recibieron su palabra. Entonces, en este texto la Biblia enseña acerca de la membresía local. Primero, fueron salvos. Y número 2,
Claro, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Bueno, no vemos un caso de un solo creyente que no se haya bautizado inmediatamente. ¿Usted lo ve? Hay un solo caso que duró 3 días y fue el de Saulo ahí en Hechos capítulo 9. Él fue salvo y no se bautizó, no porque no quería, sino porque Ananías no quería bautizarlo, tenía miedo. El problema no era de Saulo, el problema era de Ananías. Entonces hay un problema cuando un cristiano no se bautiza inmediatamente. Es evidente que no quiere seguir a Cristo, o probablemente no haya sido salvo. Eso no lo podemos juzgar nosotros. Entonces el siguiente paso, uno que ha recibido su palabra, que ha creído en el Señor Jesucristo para salvación, es confesarlo públicamente. ¿Cómo se publica mi fe en Cristo? ¿Cómo? No dice eso. Estamos estudiando el texto. Los que recibieron su palabra, ellos no salieron a predicar inmediatamente, fueron bautizados. Es el texto, a ver, digamos todos el texto, que es el que estamos estudiando, Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron luego añadidos a la iglesia. ¿Está claro? El siguiente paso de haber recibido su palabra, de haber creído en el Señor Jesucristo para salvación, es confesarlo públicamente a través del bautismo. A través de este paso, el pecador arrepentido se identifica con Cristo de una manera pública. Claro, ¿usted creyó en Cristo? Sí, ¿cómo no? ¿Y cómo lo demuestra? A través de las aguas del bautismo. Si usted no se ha bautizado, hermano, aquí tenemos agua. Estamos estrenando el bautisterio, agua calientita, bien bonito. Ahí hay agua. Hechos capítulo 8. Otro caso de estamos hablando de la enseñanza bíblica acerca de la membresía de la iglesia local. Los 3 pasos bíblicos hacia la membresía. Dijimos que el primer paso es, ¿cuál es? La salvación. Si usted no ha sido salvo, la Biblia dice, he aquí hoy el día de salvación. No puede salir de este lugar sin haber recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Y luego de eso es el bautismo. Dice aquí la Biblia, Hechos capítulo 8, verso número 36. Dice la palabra de Dios. Y yendo por el camino, bueno, desde el 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Ya se supone que sabemos cuál es el evangelio, ¿no? El evangelio son las buenas noticias de salvación a un hombre, a una humanidad pecadora, separada de Dios, camino al infierno. Pero la buena noticia es que Cristo dio su vida en la cruz para que él se arrepienta. Él le predicó el evangelio, él fue salvo. Y dice el versículo 36, y yendo por el camino. Qué bueno que la Biblia dice llegaron a cierta agua, porque Dios en su sabiduría infinita sabía que había lugares donde no iban a haber ríos. Porque ahí hay otra falsa doctrina, es que tiene que ser un río, porque si no los pecados del que se bautizó allá arriba se me pegan. Eso es ignorancia, eso es herejía, porque el bautismo no limpia pecados. Lo que limpia pecados es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, en base a 1 de Juan 1:7. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. El que se bautiza está identificándose con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Se está identificando con la doctrina que cree esa iglesia del individuo que lo bautizó. Versículo 37, Felipe dijo, bueno, versículo 36, yendo por el camino llegaron a cierta agua, dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Esta es la palabra técnica. ¿Qué impide que una persona sea bautizada? Según un pentecostal que no está casado, bla, 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 bla. Según un católico, no, que tiene que hacerse miembro, que comprar una vela, que esto, que es un niño. Bueno, en fin. Según Dios, según la Biblia, hay un solo requisito para ser bautizado. Versículo 37. Felipe,
que era uno de los 7 diáconos de Jerusalén, inspirado por el Espíritu Santo, dijo: si crees de todo corazón, ¿qué dice? Bien puedes. ¿Cuál es el único requisito para hacer? Creer. Hay que martillar esto, porque visitando gente, hablando con gente, no lo ha podido entender. Recuerde que entender la palabra de Dios es un milagro también. Usted dice: pero otra vez, sí, otra vez, porque hay gente que no lo entiende. Hay que darle prioridad a lo que Cristo dio prioridad. Y Cristo, antes de ascender al cielo, Él no se puso a hablar de escatología, no se puso a hablar de eclesiología, no, Él dijo: por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñeles que guarden todas las cosas. Eso fue lo que Cristo le dio prioridad. Si Cristo le dio prioridad a la gran comisión, es exactamente lo mismo que nosotros tenemos que hacer. Porque, hermano, un recién convertido no va a crecer espiritualmente, no va a disfrutar las delicias de la gracia, las maravillas de la salvación, sino hace el primer paso, que es bautizarse. O sea, ¿cómo podemos enseñarle a un nuevo creyente, a un recién convertido, que Dios es bueno, que Dios le va a proveer y enseñarle todo? Él se va a frustrar porque no va a recibir nada de eso si no aprende lo más esencial. Es como agarrar a un niño pequeño que hasta ahora está en kinder y decirle: mire, usted como ingeniero va a ganarse el dinero y esto. Y el niño: ingeniero, y estoy en kinder. Primero pase kinder, primero, segundo, tercero. Entonces, a un recién convertido, bautícese primero, porque es lo que Dios mandó, es la estructura que Dios dejó. No es nuestra estructura, no es la de la iglesia tal, no, es la del Señor Jesucristo. Si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Y qué dijo Él? Está bien, más adelante voy a bautizarme. Voy a ver qué dijo. Versículo número 37. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Qué hermosa declaración que hizo temblar el infierno en ese momento. Y puso, hermanos, el cielo a hacer grande fiesta a la luz de Lucas 15. Porque hay gozo delante de los ángeles de Dios cuando un pecador se arrepiente. ¿Y qué hizo este hombre? Mandó para el carro. No dijo: oh, más adelante es que tengo frío. No, mandó para el carro y descendieron ambos al agua. Felipe el eunuco y le bautizó. Entonces, el segundo paso es ¿qué? El bautismo. Y el tercero, bueno, es lógico. Los que recibieron su palabra, salvación, fueron bautizados, bautismo. Tercero, se añadieron. Es ser añadido. La pregunta natural es: ¿a qué fueron añadidos? Obviamente la respuesta de los apóstoles, demás hermanos reuniéndose en el nombre de Cristo, los cuales formaron la primera iglesia. Esa iglesia que estaba ahí en Hechos capítulo 1, en el versículo número 15, ahí estaba la iglesia de Cristo. Y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y reunidos eran como 120 en número. Esos 3,000 se añadieron ahí. El bautismo identifica al creyente con la iglesia local que le bautiza. Se identifica con la doctrina de la salvación que predica. Por ejemplo, la salvación por gracia. O las sectas enseñan salvación por obras, salvación por medio del bautismo, que predican mujeres, etcétera. Falsa doctrina, no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. No es conforme a la palabra de Dios. De pronto es muy lógico. Ay, pero qué malo tiene. No sé, pregúntele al Señor, que fue el que inspiró la palabra de Dios. La Biblia no se debe interpretar con sensualismo. La Biblia se debe interpretar con la misma Biblia. Juan 10:35, la escritura no puede ser quebrantada, hermano. No podemos dejar que la filosofía de este mundo, algunas opiniones tuerzan el camino, ¿no? La Biblia es clara, hermano. Amén. Entonces, ¿qué enseña la Biblia sobre la membresía local? Primero, tiene que ser salvo. Segundo, tiene que ser bautizado. Y tercero, tiene que hacerse miembro. Yo le pregunto: ¿es usted salvo? ¿Tiene seguridad de salvación? Ahora, si usted es salvo, ¿es bautizado? Usted puede ser bautizado, pero le pregunto: ¿se ha añadido a la iglesia? ¿Qué hago, pastor? Yo quiero ser parte de la iglesia. Por supuesto, tiene que cumplir unos requisitos bíblicos para ser miembro de la iglesia. Ahora, ser miembro de la iglesia hay un solo requisito: ser salvo y bautizado. Pero usted tiene que decir: yo quiero ser miembro. Y vamos a hacer un compromiso. Hay personas que firman documentos
los llaman del banco, mire, tiene aprobado un crédito, y se desborda la gente, deja de comer y se va para el banco. ¿A dónde le firma? Y ni siquiera lee. Aquí huella, y pagarés por aquí. Y le dice uno, hermano, vamos a comprometernos con un pacto de vivir como Dios manda. Fírmeme aquí. Ay, yo no firmo. En el Antiguo Testamento, Nehemías hizo firmar al pueblo un pacto. ¿Un pacto de qué? Un pacto de vivir como un cristiano. Es como que se encuentran dos gatos y le dice, ¿sabe qué, gato? Vamos a firmar un documento. ¿Cuál? Que vamos a ser gatos. ¿En serio? Sí. Pues yo no tengo problema porque yo soy un gato. A ver, ¿cuáles son los principios de este documento? Que vamos a decir miau. ¿Listo? Estoy de acuerdo. ¿Y cuál es el otro? No, pues vamos a perseguir las ratas. ¿Está bien? Y el gato dice, estoy de acuerdo con usted, gato, firmémoslo. Pero se cuentan con el perro. Hola, perro, vamos a firmar el pacto que... ¿Cuál pacto? Pues de que somos gatos. Y yo no puedo firmar eso. ¿Por qué? Porque es que yo soy perro. Ay, pero haga cuenta que es un gato. No, yo no voy a firmar eso. Y así hay hermanos. Hermano, vamos a firmar un pacto. Me encuentro con un cristiano, vamos a firmar un pacto. ¿Cuál? Que vamos a ser cristianos. Ah, pues si yo soy cristiano, no hay problema. ¿Cuál es el pacto? Que vengo a la iglesia, que leo mi Biblia, que oro, amén, que gano almas, que hago un altar familiar en mi casa, que si ofendo voy a pedir perdón y si me ofenden voy a perdonar. ¿Cuál es el problema? Ahí está el pacto, léalo, allá está en el cuadro en el fondo. Pero si se encuentra con el perro, dice, yo no firmo eso. ¿Por qué? Porque yo no soy gato. Ahí está el problema. Esto es una forma, es un pequeño filtro que las personas hoy en día no quieren compromiso. ¿Por qué? Porque no son lo que dicen ser. Es la membresía. Creemos en una iglesia cuyos miembros son salvos y bautizados. Todo ojo cerrado, cabeza inclinada. Señor, mi Dios, te damos gracias por tu palabra. Sigue edificando tu iglesia, sigue bendiciendo tu pueblo. Ayúdanos, Señor, por favor, te lo pido. Bendice la invitación, así con los ojos cerrados, rostro inclinado. ¿Es usted salvo? Yo no le estoy diciendo que si cree en Dios, porque el diablo también cree y tiembla. Estoy diciendo, si usted muriera el día de hoy, ¿está seguro de ir al cielo? Porque si no, hoy usted puede creer en Cristo. Hoy puede depositar su alma en las manos de un dulce, precioso Salvador llamado Jesucristo. ¿Qué tengo que hacer, pastor, para ser salvo? La Biblia dice, si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Cree ahí, dígale a Dios, Señor, hoy me arrepiento de mis pecados. No quiero ir al infierno, aunque lo merezco por los pecados que he hecho. Ore, hable con Dios. No permitas que usted puede morirse en estos momentos, salir y morirse e irse al infierno por la eternidad. Eso no es un juego. Esto no es un ofrecimiento de cualquier cosa barata. Es el ofrecimiento de una salvación que fue pagada con sangre. Dígale, Señor, hoy me arrepiento de mis pecados y creo en Cristo. Yo no quiero ir al infierno, yo quiero ir al cielo. Creo que Cristo murió por mí, que fue resucitado al tercer día para mi salvación. Gracias, Señor. Si usted es salvo pero no se ha bautizado, dígale, Señor, yo quiero bautizarme. Yo quiero obedecer a mi Señor en el bautismo. Y si usted es bautizado, hágase miembro de esta iglesia. Adquiera compromisos, responsabilidades. No huya al compromiso. Dígale a Dios ahí, Señor, ayúdame. Yo quiero ser comprometido, yo quiero ser un cristiano fiel. Ayúdame, Señor. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén.